Muy buenas. Antes de empezar con el tema de la Carta Magna, me gustaría dejar claros dos conceptos que van a ser importantes en este vídeo y que son importantes en el tema en general del fraude del certificado de nacimiento y de cómo llevan a cabo este fraude. El primer término, que de hecho merece un programa aparte que haré, pero ahora como resumen, es el de el trust, o también mal traducido como fideicomiso. Esto es un negocio jurídico privado propio de los países de la Common Law que se utiliza para la transmisión de bienes o derechos de una persona a otra para que ésta última los administre en su nombre y en beneficio de un tercero o de terceros. Es, como digo, un concepto que voy a ampliar en otro vídeo, pero como elementos principales tiene tres: el settlor o fideicomitente, que es el que entrega los bienes que hay que administrar; el trustee, en español administrador o fiduciario, que es en este caso quien administra los bienes o la cosa; y el beneficiario, en inglés beneficiary, y en español conocido como fideicomisario y beneficiario. Este es un término muy importante porque es lo que usan continuamente en este fraude, para la ejecución legal de este fraude. El otro término que me gustaría dejar claro es el de freeman. Freeman es un término usado para describir a un hombre que en tiempos medievales no estaba atado a la tierra bajo servidumbre medieval o bajo contrato gubernamental en nuestros tiempos, a diferencia de un delincuente o un siervo. En el año 1297 este término se usó como tal en la Carta Magna, y más adelante ya veremos cómo se introduce en la misma este término. Ya entrando en el tema del documento en sí, la Carta Magna es la base fundacional de las leyes de los pueblos soberanos en todos los países de riqueza común, así como de la mayoría de las constituciones del mundo libre, que todavía están bajo lo que se llama Common Law. La Common Law, o ley común, era el alma que dominaba la fuerza de la ley en el mundo durante cientos de años, hasta hace unos siglos atrás. En la actualidad, el derecho consuetudinario no es sino uno de los quebrantadores de la sociedad, aunque este derecho, repito, consuetudinario, todavía es muy común en muchos casos y de hecho tiene jurisdicción superior si uno es capaz de afirmar o crear leyes que distancien a la persona artificial del ser vivo. Como digo, sigue vigente hoy en día, aunque ha sido eclipsado y usurpado estratégicamente por la ley de almirantazgo. La ley de almirantazgo entró en plena vigencia y efecto en 1933, después de que los poderes talmúdicos deliberadamente declararan en bancarrota a los Estados Unidos y a la mayor parte del mundo, con Roosevelt como presidente de la Corporación de Estados Unidos. Sumieron al mundo en la Gran Depresión y posteriormente en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En este momento, el oro fue eliminado como garantía para todas las transacciones financieras y sustituido literalmente por nosotros, por nuestra fuerza vital. Al retirarse el oro como garantía, se eliminó la sustancia física. Así, el derecho consuetudinario se basa en algo físico como garantía, la ley del almirantazgo se basa en ficciones legales. Y más que en ficciones legales, en la capacidad de estas ficciones de generar comercio, de generar riqueza para su país, en las expectativas de ganancia respecto a estas ficciones. El sistema de la ley de almirantazgo es un sistema puramente eclesiástico, diseñado para hacer cumplir las bulas papales y los decretos del Papa de Roma. Inglaterra se liberó de algunos de los papas y del poder
al menos temporalmente, de la Iglesia en 1215, cuando la Carta Magna, que se basa en el derecho común inglés, convirtió la Constitución en la base de la ley inglesa. Entrando en la historia de la Carta Magna, fue escrita en 1214 y se desarrolló más adelante en su forma reformulada y aceptada comúnmente en 1215. Fue firmada por el rey Juan de Inglaterra, que había aceptado la carta original un año antes, y la de 1215, incluía un preámbulo y 63 leyes básicas, 63, para el gobierno de Inglaterra. Esta simbología numérica, 63, que sumado da 9, nos da a entender que algo no tan bueno hay detrás de la creación de esta carta, cosa que veremos más adelante. No fue un acuerdo que el rey Juan firmara de buena gana. De hecho, trató de prohibirlo un año más tarde, afirmando que lo había firmado bajo coacción. Si bien sí es un documento que reconoce la ley de la tierra como suprema, al contrario de lo que posteriormente hizo la Una Santa, que fue declarar la ley marítima superior a todas, aunque hizo esto, y esto es muy bueno, veremos que siempre hay gato encerrado en estos documentos. Pero sí hay que decir que este documento es, entre comillas, de los buenos, por así decir. En cualquier caso, muchas de estas 63 cláusulas trataban asuntos del sistema jurídico de Inglaterra, y de hecho las últimas prevén la aplicación práctica de esta carta. En Runnymede, en 1215, los barones de Inglaterra obligaron al rey Juan a firmar la carta, junto con la revisión de la misma en 1225, la petición de derechos de 1628 y la declaración de derechos de 1689 son los tres documentos principales que establecen los derechos fundamentales del pueblo inglés hasta el día de hoy. Y entre estos dos últimos documentos, la petición y la declaración de derechos, es donde la Reforma Protestante alcanzó su punto máximo, concretamente en 1648, que es cuando se declaró oficialmente, por así decir, la Edad Moderna. Y muchas naciones de Europa se separaron del Vaticano, al menos visualmente, de cara a la galería. Y en cierto modo tuvieron cierta libertad. Esta libertad se basó en que al tener la Biblia en su propio idioma, pues se pudo observar cómo la Iglesia romana era una mentira. Con la libertad espiritual vino también la libertad política, la libertad económica y otra serie de libertades que todos conocemos. A nivel del día a día, muchas naciones protestantes en Europa y en los Estados Unidos implementaron el derecho constitucional basado en la Carta Magna, que anuló el poder de los papas. De hecho, durante los primeros años de los Estados Unidos y durante los verdaderos años protestantes en ciertas naciones de Europa, muchos de estos países estuvieron libres del sistema de ley del almirantazgo romano. Fue una cesión de poderes, una reformulación del contrato. El objetivo principal y el contenido de la Carta Magna era la prohibición del uso de la jurisdicción sumaria, es decir, la ley romana o del almirantazgo, como un medio de imposición no autorizada, y prohibir la confiscación de bienes sin el debido proceso. Ahí se introdujo la ley del debido proceso legal, o la justa compensación. Vamos a entrar en algunos extractos en la Carta Magna. Uno de los más interesantes es el artículo 39, que se viene a referir a los freemen. Artículo 39-40. Artículo 39 viene a decir que ningún hombre libre será arrestado, encarcelado o desmembrado, es decir, expulsado de su tierra, o proscrito, exiliado o destruido de cualquier forma. Ni nosotros, es decir, el rey, la corona, ir contra él, ni enviaremos contra él, sino por el juicio legal de sus compañeros o por la ley de la tierra. Aquí es donde se establece el término freeman, de forma oficial y en contrato. El artículo 40 menciona que a nadie
venderemos, a nadie negaremos o retrasaremos derecho o justicia. Se puede observar que el individuo que vive en la tierra es llamado como un freeman. La Constitución de Estados Unidos se basa mucho en la Carta Magna. Un juicio por jurado, es decir, un juicio por parte de sus pares, en oposición a los funcionarios romanos, fue un concepto muy novedoso dentro de la Carta Magna. Y como digo, la cláusula más famosa del artículo 39 es la que se refiere a los freeman. También esta cláusula se llama la ley de la cláusula de la tierra. Por tanto, es la base para declararse hombre libre en la tierra, para establecer el hecho de ser un ser vivo, libre de carne y sangre, en una tierra regida por la ley común o por la ley de la tierra, que pues es todo lo contrario a la ley marítima. La ley marítima, o ley del almirantazgo, fue originalmente diseñada para su uso comercial en alta mar, para gobernar corporaciones, y el derecho de almirantazgo ha sido adaptado para su uso en la ley de la tierra bajo el disfraz de las leyes de las naciones. Puesto que nacemos del agua de nuestra madre o de su canal de nacimiento, somos así un producto marítimo, una mercancía enviada, entregada, que eso es lo que significa registrada, significa entregada, y pues nuestras madres estaban entregando un producto bajo el derecho marítimo, y por eso nacemos en una sala de parto, donde partimos. Es por eso que el doctor firma un certificado literal, tal cual si es un certificado de manifiesto de carga, porque realmente somos considerados mercancías. Luego también somos considerados buques una vez ya entramos al sistema legal. Se nos considera buques. De hecho, las constituciones y la justicia en sí misma, lo público, es básicamente la regulación y el ordenamiento de la ley marítima dentro del país. No es más que eso. También es interesante la Carta Magna para otros aspectos. Por ejemplo, aparte de hablar de los freeman, también hay algunos extractos relacionados con la libertad de viaje. Todo, por ejemplo, el artículo 41, que dice que todos los mercaderes pueden salir de Inglaterra con total seguridad y volver a entrar y retrasar y pasar a través de Inglaterra, tanto por tierra como por agua, con el fin de comprar y vender, libres de todos los impuestos malvados. El artículo 55 habla de los impuestos malvados al viajar. Todas las multas impuestas por nosotros injustamente y contrarias a la ley de la tierra, hechos injustamente o contrarios a la ley de la tierra, serán totalmente remitidos. La ley de la tierra también da al individuo muchos derechos cuando se habla, por ejemplo, de la policía. Por ejemplo, la ley común dice que para que una persona sea declarada culpable de un crimen se deben de proveer testigos y debe de haber víctima. Por ejemplo, en el artículo 38 se dice: ningún alguacil, policía, por su simple aseveración, pasará a ser de su ley sin producir testimonios fieles, es decir, testigos. Por lo tanto, si alguien está conduciendo de forma temeraria y los testigos llaman a la policía, describen el crimen y explican que podrían ser víctimas potenciales de esta conducción imprudente, los oficiales de paz, que es lo que son los policías, deben de ser capaces de lidiar con esta violación de la paz. Sin embargo, a día de hoy, la policía es básicamente un cuerpo recaudador de ingresos de Roma. Y el coste de tanto la concesión de licencias, los peajes, las matriculaciones, las multas, se siguen acumulando. Y debido a eso, muchas personas de clase media baja no pueden permitirse ni conducir un vehículo. Bajo la ley de la tierra no se puede interferir con el derecho de una persona a viajar. También es interesante lo que son realmente las licencias de conducir. No son, como se pudiera llegar a pensar, documentos identificativos, son certificados de grabado de impuestos, que básicamente han sido diseñados para extraer legalmente honorarios de las corporaciones, es decir, de nosotros, de la persona legal, por el privilegio de hacer negocios
dentro de una propiedad corporativa, en este caso las carreteras. Las carreteras son de titularidad estatal, corporativas, y tenemos el privilegio de hacer negocios, porque dentro del coche igual somos tanto mercancía como corporaciones, de hacer negocios dentro de sus terrenos. Y estas licencias de conducir pues son nuestro instrumento legal y comercial de grabado de impuestos. Refiriéndonos a la misma ley mercantil, ley marítima, tanto las Cortes como los jueces están trabajando bajo la ley Oleron. La ley Oleron es una ley dentro de la propia ley de almirantazgo. Es la ordenanza francesa de la Marina de 1681, mediante la cual se unificó, se refundició y se fraccionó el derecho marítimo. Las Cortes comerciales trabajan en el sistema marítimo del almirantazgo, conocido como la ley de Oleron o la ley del mar alto, de alta mar. Y este mar es visto como un mar de las almas. Y en el mundo oculto esto representa el poder de la diosa de la luna, Isis, que controla las mareas. Y esta es la razón de por qué todos los barcos son nombrados con nombres femeninos. La ley de Oleron se basa, igual que la ley de almirantazgo y marítima, se basa en la ley canónica del Vaticano, la cual está controlada por la regla y el código de la corona templaria. La corona templaria es ordenada o administrada o supervisada por los caballeros de Malta desde la destrucción de los templarios en el siglo XIV, los cuales ocupaban el mismo lugar de los caballeros de Malta. Fue la Carta Magna, que salió en 1215, la que entregó el reino de Inglaterra y traspasó la jurisdicción de la corona inglesa hacia los caballeros templarios mediante fideicomiso. Esto no quiere decir que la corona no siga siendo propietaria de Inglaterra, quiere decir que se le añadió un propietario nuevo. Anteriormente los caballeros templarios, que eran los que estaban detrás de la corona, y ahora son los caballeros de Malta. La corona sigue siendo en lo público quien maneja obviamente Inglaterra y los dueños de facto de Inglaterra, pero quienes realmente están detrás son estos caballeros templarios, que a su vez la realeza forma parte de esos mismos caballeros templarios. Es una forma de auto supervisarse, ¿de acuerdo? Como digo, esta jurisdicción se cambió mediante fideicomiso, actuando estos caballeros templarios como fiduciarios, ya que la Carta Magna era una reformulación del contrato entre el Papa, la realeza y el pueblo. Es decir, los caballeros templarios fueron colocados en el puesto de administradores del contrato y de los poderes de la propia carta. Esa fue la trampa de la cesión de poderes por parte de la corona. Obviamente no lo iban a hacer gratis sin más, iban a declarar a la gente libre cediendo todo el poder. Siempre dejaron una puerta abierta para volver a retomarlo y para que no lo perdieran. Es igual que la separación entre Iglesia y Estado. También fue parcial, porque la presencia de estas mismas órdenes templarias y caballeros de Malta son un híbrido entre corona e Iglesia. A ambas asociaciones pertenecen miembros de tanto de la Iglesia como de la corona. Igualmente los templarios estaban a medias entre ambos gigantes corporativos, igual que los caballeros de Malta. Desde 1215, Inglaterra siempre ha estado bajo la corona, la cual siempre ha estado administrada por estos caballeros. Cuando los caballeros templarios fueron destruidos, como digo, en el siglo XIV, los sustituyeron los caballeros de Malta y se convirtieron en administradores o trustees de todo, y pues en este caso del mundo comercial desde entonces. Viendo la corona que, aunque iban a ganar la batalla contra la Iglesia por esa separación pública, la iban a perder contra el pueblo, algo que no querían que pasara jamás, los colocaron en el contrato, pero de forma más concreta. Los caballeros templarios siempre habían sido los banqueros detrás de las coronas, además de que siempre también habían sido la rama guerrera de la Iglesia. De hecho, los templarios
fueron contra ellos porque ya habían acumulado una gran cantidad de riqueza. Y los caballeros de Malta los sustituyeron, y dentro de estos caballeros de Malta ya había gente de las coronas y de la iglesia. Entonces todo queda en familia, por así decir. Y más cuando hablamos de estos talmúdicos que son realmente familia. En cualquier caso, todo el poder se cedió a medias. Se cambiaron las condiciones y la jurisdicción del contrato, pero los caballeros templarios y luego los de Malta siempre han estado entre ambos. Fue una cesión de poderes parcial hacia el pueblo y también temporal, pero suficiente para dejar este documento a perpetuidad y dejar siempre la puerta abierta para que en base a este documento se crearan otros, con la misma formulación, que es lo que acabó pasando, por ejemplo, con los Estados Unidos. A través de los siglos siguientes, muchas de las cláusulas de esta carta quedaron obsoletas, otras pues fueron enmendadas o suprimidas, pero la carta se convirtió en la base del derecho común inglés y una guía para cómo el rey consideraba a sus súbditos, ya no los consideraba esclavos. Luego ya lo hizo la iglesia con la Una Santa. En cualquier caso, cuando los ingleses llegaron al Nuevo Mundo a embargar, porque ya tenían la propiedad mediante edictos, ya fueron a establecer sus colonias, trajeron consigo cartas que ya garantizaban que ellos y sus herederos tendrían y gozarían de todas las libertades e inmunidades de los sujetos libres y naturales. La última manifestación, de hecho, de esta Carta Magna surgió durante el establecimiento de la Constitución misma de los Estados Unidos y de la Declaración de Derechos. El impacto de la Carta Magna sobre los documentos de la Fundación es rápidamente evidente. Las violaciones del derecho común inglés en las colonias americanas por parte del rey Jorge proporcionaron a Thomas Jefferson un amplio argumento al escribir su declaración de independencia de la monarquía. Los colonos en general eran muy bien educados en el derecho común y eran muy conscientes de los errores que el rey y el parlamento estaban cometiendo en su contra. Esto finalmente pues los obligó a rebelarse. Aunque muchos ni siquiera habían cursado la secundaria, eran muy cultos en la ley común, que de hecho fue su mejor baza para poder independizarse. Todos estos movimientos siempre están manipulados y controlados por detrás de las sombras. Por algo Estados Unidos sigue siendo una subsidiaria y una corporación acogida a Reino Unido, de acuerdo ya a la corona inglesa. Por eso le sigue pagando el diezmo a la corona inglesa. Pero son estrategias que en lo público cambian mucho el sistema, aunque en lo privado sigan siendo, como digo, estando relacionadas. En cualquier caso, estos principios revolucionarios de la era de la guerra, como el habeas corpus y la falta de impuestos sin representación, derivaron sus raíces de la ley inglesa del siglo XVII, que se basaba, como hemos dicho, en la Carta Magna. El rey Jorge había violado estas leyes y, en efecto, había impuesto sus decisiones por encima de la ley de la tierra. Y esto es lo que dio pie a los colonos no solo a buscar la libertad, sino la responsabilidad de hacerlo. Además de convertirse en un trampolín para la declaración de independencia revolucionaria de Jefferson, los conceptos de la Carta Magna se establecieron como conceptos de ley supremos, incluso sobre reyes o cuerpos legislativos, un poco lo que pasó después con la Una Santa, solo que por beneficio papal, ¿no? Estos conceptos supremos de ley fueron redactados en la Constitución de los Estados Unidos por James Monroe. La Declaración de Derechos y específicamente la quinta y sexta enmiendas encuentran su corazón e incluso su verborrea en las palabras de la Gran Carta. Así que es por eso que Estados Unidos es tan propicio y tan beneficioso y favorable, aun siendo, como digo, subsidiario de la corona inglesa para realizar el proceso de liberación. Hay que tener en cuenta que siempre nos tienen que dejar una ventana abierta y la Carta Magna, la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de Derechos y la Common Law es esa ventana abierta. En cualquier caso, ya digo que la Constitución es simplemente un reglamento de ordenamiento marítimo para los buques
pero concretamente la americana, estadounidense, al estar basada en la Carta Magna, tiene cierta connotación distinta que la hace positiva para este proceso de liberación. Y haciendo una comparativa con el anterior documento que tratamos, la Unam Sanctam, esta también usurpó y anuló los códigos de las naciones, igual que la Carta Magna lo hizo también con el poder de la corona. La Unam Sanctam lo hizo con todos, se declaró a la Iglesia superior y suprema, y las leyes divinas y marítimas supremas a todas. Pero afortunadamente el restablecimiento de la misma Carta Magna mediante la Declaración de Derechos de los Estados Unidos dio pie y base al proceso que hoy en día pues se llama de soberanía, de liberación o de redención. Y con esto, aunque se podría hablar más, doy por zanjado el vídeo de hoy y ya iré pensando de qué será el próximo. Espero que esta historia interesante sobre la Carta Magna y todo lo que conlleva os haya gustado. A mí me gusta más esta historia que la de la Unam Sanctam, porque obviamente es la que deja un poquito la puerta abierta a poder salir de este sistema de esclavitud que estableció aquella bula tan infame. Bueno, pues lo dicho, sin más me despido y hasta la próxima. Muy buenas. Antes de empezar con el tema de la Carta Magna, me gustaría dejar claros dos conceptos que van a ser importantes en este vídeo y que son importantes en el tema en general del fraude del certificado de nacimiento y de cómo llevan a cabo este fraude. El primer término, que de hecho merece un programa aparte que haré, pero ahora como resumen, es el de el trust, o también mal traducido como en este fraude, para la ejecución legal de este fraude. El otro término que me gustaría dejar claro es el de freeman. Freeman es un término usado para describir a un hombre que en tiempos medievales no estaba atado a la tierra bajo servidumbre medieval o bajo contrato gubernamental en nuestros tiempos, a diferencia de pues, un delincuente o un siervo. En el año 1297 este término se usó como tal en la Carta Magna, y más adelante ya veremos cómo se introduce en la misma este término. Ya entrando en el tema del documento en sí, la Carta Magna es la base fundacional de las leyes de los pueblos soberanos en todos los países de riqueza común, así como de la mayoría de las constituciones del mundo libre, que todavía están bajo lo que se llama Common Law. La Common Law, o ley común, era el alma que dominaba la fuerza de la ley en el mundo durante cientos de años, hasta hace unos siglos atrás, que es el que entrega los bienes que hay que administrar. El trustee, en español administrador o fiduciario, que es en este caso quien administra los bienes o la cosa, y el beneficiario, en inglés beneficiary, y en español conocido como fideicomisario y beneficiario. Este es un término muy importante porque es lo que usan continuamente en fideicomiso. Esto es un negocio jurídico privado propio de los países de la Common Law, que se utiliza para la transmisión de bienes o derechos de una persona a otra, para que ésta última los administre en su nombre y en beneficio de un tercero o de terceros. Es, como digo, un concepto que voy a ampliar en otro vídeo, pero como elementos principales tiene tres: el settlor o fideicomitente,